De la palabra de Dios, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Eso nos dice la palabra de Dios en Colosenses, capítulo 3, el versículo 13. Se dice que un joven estaba seguro que había perdonado, que no tenía ninguna duda de eso, que le había costado mucho trabajo, pero que creía que había logrado perdonar. Pero dice que cuando volvió a ver a esa persona, las heridas del pasado se volvieron a abrir como si nunca hubiera sanado. Vio venir a esta persona y lo que él hizo fue alejarse para no verle más cerca. Y se preguntaba, ¿realmente he perdonado a esta persona? Recordaba que había orado mucho y que entre llantos y palabras de perdón pensó que todo había quedado claro con Dios y con su corazón. Pero al mostrar esta actitud se dio cuenta que se había equivocado, que tenía que volver a iniciar de nuevo. Y hermanos, el mejor ejemplo que tenemos de perdón y que existió en la historia fue el que Jesús dejó cuando Él fue crucificado en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y así reconciliarnos con Dios. Y recordamos que antes de expirar, Él pronunció unas palabras grandes y poderosas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto es un acto de amor y de sacrificio. El Señor nos enseñó lo importante que es el perdón. Pero por nuestras imperfecciones, nuestra carnalidad, por nuestro ego, por tantas cosas que nos impiden, todavía tenemos problemas para perdonar. ¿Cómo podemos perdonar de corazón a alguien y que nuestras oraciones sean realmente de perdón? Y no solo para estar en paz con quien nos lastimó, sino para sanar las heridas que nos causó. La Biblia nos enseña a no tener en cuenta las faltas de los demás y perdonar todas sus ofensas. Es lo que nos dice la palabra de Dios que les leí. Recordemos que el Señor nos perdonó y de la misma manera que nosotros debemos de perdonar a los demás, debe ser igual que la del Señor Jesús. Es difícil y más aún cuando estas personas o persona nos hirió. Pero con la palabra de Dios, que es la guía para el cristiano, podemos aprender a perdonar a todos aquellos que nos hirieron, aquellos que nos causaron tanto dolor y que pensamos que quizás no nos levantaríamos por ese dolor. Pero Dios nos enseña que debemos perdonar. Esa es una orden de nuestro Padre Celestial para nuestro bien, para librarnos de toda atadura y de toda amargura, para aliviar el dolor de nuestras almas y también para demostrar a aquellos que nos ofendieron que no obraron bien, sin necesidad de devolverles el golpe o hacerles sufrir como ellos lo hicieron. Dios nos enseñó que debemos de perdonar, que debemos amarnos.
Él nos ama tanto que perdonó todas nuestras fallas, todos nuestros errores. Él perdonó todo por amor a nosotros. Él envió a su Hijo a morir a la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Él es grande y maravilloso, hermanos. Debemos de saber perdonar, porque si no perdonamos, ¿cómo podemos acercarnos ante la presencia de nuestro Dios? No debe de haber odio, rencor en nuestros corazones, sino debe de permanecer ese amor poderoso de nuestro Padre Celestial. Ese amor tan grande que Él nos enseñó que debemos de amar a todos como Él nos ama. Él nos ha dejado ese ejemplo de amarnos verdaderamente, de dar lo mejor como Él lo dio. Olvidar todas esas ofensas, olvidar todos esos malos ratos que nos hicieron pasar, todo aquello que nos causó dolor, perdonar a aquel que nos ofendió, perdonar a todo aquel que ha tratado de hacernos caer, a todo aquel que Satanás quiere usar para apartarnos de su camino. Perdonar de todo corazón, porque es lo que nos muestra la palabra de Dios y es lo que nos enseñó Jesús al transitar por este mundo. Tenemos el mejor ejemplo para saber perdonar a aquellos que nos han ofendido. Recordemos, hermanos, que si no hemos perdonado, que si aún todavía hay algo en nuestro corazón, eso va a impedir que nuestra vida espiritual aumente. Eso va a impedir que Dios verdaderamente trabaje en nuestros corazones. Dios les bendiga, hermanos.